Horas antes de que iniciara la campaña electoral presidencial, el presidente Daniel Noboa designó a Cynthia Gelliver como vicepresidenta temporal, en lo que se considera una jugada estratégica para contrarrestar las pretensiones de Verónica Abad de asumir la presidencia. Abad había anunciado que asumiría la presidencia debido a que Noboa debía iniciar su campaña electoral y, según las normas, debería pedir licencia, aunque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional expresaron su respaldo al mandatario actual. La situación política sigue siendo tensa y llena de polémicas decisiones que han generado críticas y debates sobre su legitimidad y respeto a las normas y procedimientos jurídicos. Pero ¿cómo sigue este tema? De eso precisamente vamos a conversar con Rafael Ollarte, respetado constitucionalista del país. En este conflicto, doctor, entre Daniel Noboa y Verónica Abad, dentro del ámbito jurídico, ¿a quién se le debe dar la razón? Buenos días y bienvenido. Buenos días, don Pedro. Un placer estar con usted, con todos los amigos de Oromar, y feliz año. Nuestro. Que 2025 sea próspero para toda la ciudadanía. Bueno, es que no es que los dos tengan el uno la razón y el otro no. Creo que ahí hay unas cosas de ida y vuelta. Lo primero que ocurre es que notoriamente, y ya nos hemos dado cuenta, creo que no somos tan caídos de la hamaca para ver que el tema del binomio fue muy mal seleccionado. Siempre han existido conflictos entre el presidente y el vicepresidente de la República. Eso es normal, en algunos casos esto ha salido a la palestra pública, pero en el caso de Noboa y Abad, esto se produjo incluso antes de la posesión presidencial, lo cual llama la atención. Y ciertamente, frente a la desconfianza del presidente de la República de encargarle a la señora Abad la presidencia de la República para que la señora Abad, haga y deshaga, el presidente de la República ha decidido recurrir a veces por vías de hecho. El tema, por ejemplo, de aquella suspensión que se le hizo a la señora Abad, equivocada ciertamente, o ahora el nombramiento de la señora Gelliver a la vicepresidencia de la República, existiendo vicepresidente de la República, porque en el caso de la señora Abad, si bien ella, a mi juicio, estaría incurriendo en actos de abandono del cargo, primero, tomar vacaciones sin la respectiva licencia, unilateralmente, irse, eso no lo hace ningún empleado privado, ningún funcionario público de ningún nivel. Y ahí, por ejemplo, doctor, ¿cómo se tomaría esta decisión de que no haya asumido la vicepresidencia, la designación del presidente para que asuma las funciones diplomáticas en Turquía? Estamos hablando de una ausencia temporal y por esta razón el argumento jurídico de que el presidente designa una nueva vicepresidenta, ¿es lícito o no? ¿Es legal o no? A ver, no hay ninguna ausencia temporal de la señora Abad. Lo que ha hecho la señora Abad es incurrir en actos de abandono del cargo. El problema es que el abandono del cargo en Ecuador, para el caso del presidente y el vicepresidente de la República, tiene un proceso complejo de declaratoria. Primero, la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional debería iniciar el trámite de declaratoria de abandono del cargo, para lo cual esa petición debe ser calificada por el CAL. El CAL debe remitir la petición calificada a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional debe comprobar que se ha producido el abandono. No es como en los juicios políticos en que no comprueba, sino que simplemente dice, lo que usted le imputa sí es causal de juicio político. En este caso, la Corte no solo tiene que declarar que existen actos de abandono, sino que están comprobados. Y luego, por el voto de 6 de los 9 miembros de la Corte, esto tiene que ir a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional, con 2/3 partes de sus miembros, le destituya del cargo por abandono. Y si la Asamblea, en este caso, opta por solamente quedarse con los brazos cruzados y ha demostrado más bien que, por el contrario, le está dando el respaldo a la vicepresidenta Verónica Abad, precisamente, entonces, ¿qué pasará con ese abandono del cargo? Ciertamente nadie le va a declarar el abandono del cargo, no va a haber esa petición, no van a lograr la mayoría absoluta ni siquiera para iniciar la petición. Entonces la señora Abad, que está renuente de ejercer las funciones, porque hay que decirlo, la señora Abad es renuente de ejercer las funciones que le encarga el presidente de la República, como que además fuese novedoso. Yo siempre recuerdo que, por ejemplo, el expresidente del Perú, Martín Vizcarra, él era el segundo vicepresidente del Perú, y cuando es cesado el presidente Kuczynski y cuando la primera vicepresidente no asume la presidencia, al señor lo tuvieron que ir a buscar a Canadá, porque estaba en la embajada en Canadá. Es decir, no es el primer caso en el que un vicepresidente se le encargan funciones en una embajada. Estoy poniendo un caso público, notorio y creo que importante. Entonces la señora Abad debe entender que
problema de ella y también del presidente de la República, pero no poner en medio a la ciudadanía, porque se mal seleccionó el binomio. La señora Abad tiene que cumplir una función vicepresidencial. El vicepresidente tiene solo dos funciones: reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia temporal definitiva y cumplir los mandatos presidenciales. Esa también es una función constitucional, nos guste o nos desagrade, desde hace 26 años es así. Bueno, la señora es renuente, pero nadie le va a declarar el abandono. Eso no justifica, porque el presidente Noboa no es el competente para él declarar él un abandono, y eso no justifica el nombramiento de una vicepresidente temporal, como en el caso de la señora Gilbert, porque no hay ausencia temporal. Se está produciendo una causa de ausencia definitiva, pero nadie la va a declarar. ¿Y no puede actuar de oficio la Corte Constitucional? No. En lo absoluto, la Corte Constitucional siempre actúa bajo petición de parte. O sea, bajo el apadrinazgo de la Asamblea Nacional no va a pasar absolutamente nada con el desacato de la vicepresidenta Verónica Abad ante estos recurrentes vicios de legalidades o ilegalidades. Pero es que aquí todo el mundo habla del respeto a la Constitución cuando de lo primero que se peca es de violar la Constitución. Y eso es de parte y parte. Es decir, vea, acá de lado y lado han trapeado el piso con la Constitución, doctor Ollarte. Pero sí, no es cosa ya de cambiar la Constitución o no cambiarla, sino de respetarla. Es decir, ¿para qué vas a cambiar una Constitución si con la siguiente va a hacer lo mismo que con esta? Yo sé que esta Constitución es bastante deficiente, bastante mediocre y mala, pero bueno, pues mientras no la cambias, respétala. Pero bueno, esa es una actitud frecuente de nuestros órganos del poder público. Vea, por eso le digo que en esto hay cuestiones que son de parte y parte. El señor presidente de la República también en su momento se pasó la Constitución cuando creyó que él, a través de la ministra del Trabajo, podía suspenderle por 150 días a la señora Abad. Bueno, entonces el valor de las normas es ninguno. ¿Cuál es el valor que tiene la Constitución para la ciudadanía en esos casos? ¿Acaso en este debate de Abad versus Noboa, Noboa versus Abad, la gente está tomando el texto constitucional para lograr una respuesta objetiva? No. Los partidarios del señor Noboa creen que está muy bien lo que hace y los partidarios de la señora Abad y del correísmo están seguros de que está muy mal lo que hace el presidente Noboa. Y aquí no hay ninguna verdad absoluta, es decir, aquí vemos que la cuestión es de doble vía. ¿Y de cuánto pendió una desestabilización política, institucional, todos estos hechos que estamos evidenciando los ecuatorianos? Porque quien mantiene el orden constituido es precisamente el comunicado inicial de las Fuerzas Armadas y posteriormente también de la Policía Nacional. ¿Cómo miran las posturas de estas dos instituciones del Estado? A ver, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional son obedientes y no deliberantes. Es decir, ellos tienen que obedecer al mando civil. ¿Y quién es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? El presidente de la República. 147, número 16 de la Constitución. Las Fuerzas Armadas no pueden entrar en el campo que pretendía la señora Abad de deliberación política. A eso se debe ese comunicado, por si acaso. No es que es un comunicado gratuito de la Fuerza Armada. Lo que pasa es que la señora Abad le ha requerido a las Fuerzas Armadas de que intervengan en este caso y las Fuerzas Armadas normalmente no pueden hacerlo. Y ellos naturalmente lo que hacen es respetar el mando. Y su mando, según la Constitución, parte del jefe del Estado. Entonces es un comunicado que yo le diría que no dice nada novedoso, sino que tampoco podía quedarse en silencio, pues, la fuerza pública en este caso. Ya, en efecto, las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, pero hay analistas que consideran que al tomar las Fuerzas Armadas una postura dejaron de ser obedientes y se convirtieron en deliberantes. No, pues a ver. Tampoco el tema de que Fuerzas Armadas siempre tiene que tener una postura, pues, y su postura debe ser siempre el respeto a la Constitución y al poder constituido. Y si la Constitución indica que la máxima autoridad de Fuerzas Armadas es el presidente de la República, la máxima autoridad política de Fuerzas Armadas es el presidente de la República, bueno, pues, ¿a quién tienen que obedecer las Fuerzas Armadas? No a alguien que no es el presidente de la República. Peor a alguien que pretende que las Fuerzas Armadas se conviertan en un árbitro de la contienda, como lo ha hecho indebidamente la señora Abad. Y ahora, hay un decreto ejecutivo, es el 494, que designó como vicepresidenta a Cynthia Gelliber como reemplazo temporal de la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Es procedente que se pueda presentar una demanda de inconstitucionalidad precisamente contra el decreto del presidente que designa como vicepresidenta a Cynthia Gelliber? Por supuesto, el problema es que cuánto se tarda una acción de inconstitucionalidad en ser tramitada.
Una acción de constitucionalidad en el ex Tribunal Constitucional hace 20 años se demoraba 2, 3 meses, en el peor de los casos 6. Hoy día una demanda de inconstitucionalidad se demora 1, 2, 5, 10 años. Entonces, bueno, como para dejar el precedente nomás sería. Ya, y solicitar medidas cautelares para que se suspenda precisamente el decreto del presidente Noboa hasta que la Corte Constitucional se pronuncie. Sí, como ocurrió con el tema del famoso decreto ley tributario expedido en diciembre, se presentó la demanda y la sala de admisión tomó la decisión de suspender. Depende de eso. Pero si tú presentas la demanda ahora, ¿ya?, hasta que ésta sea calificada, que no se demora 5 minutos la calificación de la demanda, ¿ya?, entonces tú presentas la demanda y te la califican y ahí te otorgan medidas cautelares. Pero yo le puedo decir que suspensiones cautelares en la Corte Constitucional en materia de acciones de inconstitucionalidad son francamente marginales. Es decir, no es la regla general, incluso en casos que uno puede avisorar como bastante graves. Yo creo que este lo sería porque te genera un problema. A ver, el presidente Noboa, si el día de mañana dice yo voy a tomar licencia y le voy a encargar a la señora Gilbert la presidencia de la República, ahí usted tendría un gravísimo caso de violación del orden constitucional. Porque a mí, por más que me guste o que me desagrade la señora Abad, la vicepresidenta de la República es la señora Abad. Ya, perfecto. Por otro lado, doctor Ollarte, hay otro lío jurídico y es precisamente que el presidente de la República no ha pedido hasta ahora licencia para participar en este proceso democrático. ¿Puede gobernar y hacer campaña al presidente? Porque hay criterios también, criterios constitucionales divididos. Sí, se lo voy a decir claramente. La Constitución de 1998 establecía que en los casos de reelección se debía de gozar de licencia obligatoria, era obligatorio. Eso fue retirado en Montecristi. De hecho, el tema de la licencia fue debatido y según las actas de la Asamblea Constituyente de Montecristi, los constituyentes estimaron de que en los casos de reelección no se debía obligar la toma de una licencia porque lo consideraban indebido. Porque en esto usted puede tener en abstracto dos posiciones. Uno que diga que no es necesario y te puede decir, mire cómo en los Estados Unidos los presidentes son presidentes candidatos. Bueno, sí lo son. O como ha ocurrido en otros países de Iberoamérica, aunque ahí sí la cosa cambia porque los presidentes iberoamericanos suelen ejercer el poder de un modo distinto al presidente de los Estados Unidos, pero hemos visto los casos en todas las tendencias, desde Fujimori, a Chávez, a Evo Morales, a Cardoso en Brasil, a Menem en Argentina, Álvaro Uribe en Colombia, Chávez en Venezuela. ¿Qué es lo que hacen como presidentes candidatos? Pero lo que es cierto es que eso se eliminó expresamente de la Constitución. ¿Qué ocurrió en el 2009? En el 2009 Rafael Correa tuvo que ser presidente candidato porque, claro, como no había la licencia obligatoria, ni había ninguna posibilidad de solicitar licencia, le tocó ejercer el mando de la nación y a la vez la licencia. Y él dijo en su momento, no, ¿por qué me van a obligar a pedir licencia si yo debo continuar ejerciendo la presidencia? Yo no soy un irresponsable. Pero en el año 2012, cuando ya iba a la otra reelección, se dio cuenta de que a veces era muy complicado esto de gobernar y a la vez hacer campaña. ¿Ya? Claro, porque correcto. tienes que ir a un montón de lugares y tienes que estar. ¿Cómo ves los decretos, los estados de excepción, los temas relativos a la potestad reglamentaria, al ejercicio de la fuerza pública? Todas las funciones presidenciales que a veces se complican porque tú estás concentrado en una campaña. Entonces se le hizo una reforma a la Carta, a la ley electoral en el 2012, un año antes de las elecciones. Y esta consistió en que el candidato a la elección podía facultativamente pedir licencia. Entonces, unos lo hacían y otros no lo hacían. Usted vio cuántas veces vio candidatos a alcaldes. Claro. Y en ese ámbito que usted menciona, doctor Ollarte, entonces también nos preguntamos, ¿es ético que no pida licencia y que sea presidente y a la vez sea candidato? ¿Por qué me dice eso de que no es ético? Pues, perdón, durante años, porque la ley electoral, la Constitución es del 2008. El tema de la licencia obligatoria se estableció en el 2021 en la ley. Ni siquiera se reformó la Constitución. Porque usted dice que ha sacado algo de la Constitución y que los constituyentes excluyeron la licencia de modo expreso en las actas de la Constituyente, ¿dónde tenía que recobrar el tema de la licencia? ¿Usted considera que es tan importante? En la Constitución. Porque si es la cuestión, pues, si estaba en la Constitución la licencia obligatoria, y la sacó de la Constitución, ¿dónde la tiene que reintroducir? En la Constitución. No, acá hacemos la cosa así, de agache, por debajo. No, pongamos esto en una reforma legal. Entre 10.000 reformas a la ley electoral,
porque la reforma a la ley electoral del 2020 tenía varias modificaciones, muchísimas, entre otras le agregaron un inciso al artículo 93 estableciendo la licencia obligatoria. Así las cosas no se hacen, eso no es correcto. Pero bueno, ahí está esa disposición, pero no podemos decir entonces que todos los candidatos a la reelección entre el año 2008 y el año 2020 eran antiéticos, eran torcidos, porque fueron alcaldes candidatos, presidentes candidatos, prefectos candidatos, asambleístas candidatos. Yo veo a esta gente que ahora se cortan las venas, que están en la asamblea, que lo han sido, pues, han sido asambleístas candidatos, sus líderes han sido alcaldes candidatos, y ahí no era antiético. Yo no le estoy defendiendo, no tengo por qué defender al señor Noboa. Porque en todo caso, con este lío jurídico y constitucional no va a pasar absolutamente nada, ni del lado de la vicepresidenta Verónica Bach, ni tampoco del presidente Daniel Noboa, mi querido doctor Ollarte. Yo no le puedo predecir eso. Lo único que le puedo decir es que yo escucho a gente decir de que lo que ha hecho el presidente de la República el día domingo ha sido un acto de campaña. A ver, un acto de campaña es ir para ponerse en una tarima, irse a coger las banderas. Eso es hacer actos de campaña. No es posible que los contrarios ya nos pongamos a distinguir lo que es un acto de campaña de lo que no es, a pesar de que hay casos que son crepusculares, es decir, que están muy cercanos ahí a qué estás haciendo. ¿Estás gobernando o estás haciendo campaña? Sí, siempre hay casos que uno dice, están como en el límite, en la frontera. Pero hay otros casos que claramente no. O sea, salir al balcón a saludar. Ahora, esa gente, ¿quién la habrá llevado? Yo no creo que sean espontáneos que un día domingo se han ido a Carondelet. Tampoco me va a convencer de eso. Yo no nací antes de ayer. Pero eso de andar diciendo de que esto es inducir al voto. Las campañas son campañas. Cuando usted está haciendo campaña, lo que hace es pedir el voto, eso no es inducir al voto. Inducir al voto es obligarle a alguien a votar porque no quiere, claro, a pesar de que finalmente la gente es dueña de su voto en la mesa electoral. ¿Cuántos casos hemos visto o que nos han contado de que en las instituciones públicas les hacían mandar la foto del voto? Eso es inducir al voto. ¿Y cuántas condenas hay en eso en el Tribunal Electoral? O decir de que cuando un funcionario candidato está usando bienes públicos y hay peculado. Entonces debe haber una tracalada de claro, casos en la Fiscalía en los cuales hay procesos penales por peculado de alcaldes candidatos, de prefectos candidatos, de asambleístas candidatos que han hecho esto. No, tampoco llevemos las cosas a un tema. Hay un error en la a más de que mi juicio es inconstitucional esa reforma del 2000 al artículo 93 de la ley electoral. Hay un error, porque tú pones una obligación y me dices, tiene que pedir licencia el candidato a la reelección, pero no pones la sanción. Claro. ¿Dónde está como sanción electoral? Porque así hacemos las cosas acá, al buen tuntún, mal. Entonces, por último, si usted quería violar la Constitución y poner que hay la licencia obligatoria en la ley, ponga que no solicitar la licencia es una infracción electoral. No lo hizo. No hay que inventarse, no hay que hacer interpretaciones. Perfecto, mi querido doctor Ollarte. Veamos cuál será entonces el desenlace de este problema legal y constitucional. Muchísimas gracias, doctor Ollarte, por conversar con Noticias Solomar. Muy amable. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria. Enseguida retornamos.